Hay una verdad incómoda que pocos se atreven a enfrentar con honestidad, y es que el mayor caos no está en lo que te rodea, sino en la forma en la que interpretas, procesas y reaccionas a lo que te ocurre, porque puedes tener estabilidad aparente, responsabilidades cumplidas y una rutina que desde fuera parece funcional, pero aún así sentir un vacío persistente, una desorientación silenciosa que no se resuelve haciendo más, sino entendiendo mejor. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo, no en cambiarlo todo, sino en reorganizar lo que ya está frente a ti, en aprender a mirar con claridad lo que antes ignorabas, porque el estoicismo no te pide que huyas del mundo ni que lo controles todo, sino que desarrolles la capacidad de gobernarte a ti mismo con una firmeza que no dependa de las circunstancias, entendiendo, como enseñaba Epicteto, que no son los eventos los que te rompen, sino la narrativa que... Y cuando asimilas eso con profundidad, algo empieza a alinearse dentro de ti, porque dejas de reaccionar como víctima del entorno y comienzas a actuar como arquitecto de tu mente, y en ese punto aparece una sensación distinta, una estabilidad interna que no necesita aprobación externa, que no depende del éxito ni del reconocimiento, sino de la coherencia entre lo que piensas, decides y haces. Y por eso lo que estás a punto de escuchar no es motivación pasajera, sino un proceso de reconstrucción interna que exige responsabilidad, disciplina y claridad. Así que antes de continuar, haz algo que marque este momento como un punto de quiebre en tu vida. Escribe en los comentarios: yo elijo ordenar mi vida desde dentro, y no lo hagas como una frase más, sino como una declaración que te obligue a sostenerte cuando la incomodidad aparezca, porque ese será el verdadero inicio de tu transformación. Ahora entiende esto con precisión: tu atención es el activo más valioso que tienes y al mismo tiempo el más atacado, porque vives en una era diseñada para fragmentar tu mente, para mantenerte disperso, reactivo, incapaz de sostener el enfoque durante el tiempo suficiente como para construir algo significativo. Y cada vez que cedes a esa distracción, estás debilitando tu capacidad de dirigir tu propia vida. Por eso entrenar la concentración no es opcional, sino esencial, porque una mente que no sabe enfocarse termina siendo manipulada por cualquier estímulo externo. Y cuando decides estar presente de forma deliberada en lo que haces, ya sea al trabajar, al comer o al escuchar, estás recuperando un nivel de control que la mayoría ha perdido sin darse cuenta. Y ese control se traduce en claridad, en decisiones más firmes, en una vida menos reactiva y más consciente. Pero ese dominio mental no puede sostenerse si tu cuerpo vive en la comodidad constante, porque no existe una mente verdaderamente fuerte dentro de un cuerpo que evade el esfuerzo, y aquí es donde muchos fallan al querer paz sin disciplina y fortaleza sin incomodidad, cuando en realidad cada acto físico que te reta, cada momento en el que te levantas sin ganas, cada vez que eliges moverte en lugar de rendirte, está construyendo una base neurológica y emocional de resiliencia que luego se manifiesta en cómo enfrentas los problemas, porque no es solo ejercicio, es entrenamiento del carácter, es demostrarte que puedes hacer lo que no quieres cuando sabes que es necesario. Y entonces surge otro punto crítico que debes integrar: no necesitas cambiar de lugar para cambiar tu vida, porque puedes huir 1000 veces y seguir cargando la misma mente contigo, repitiendo los mismos patrones en diferentes escenarios, ya que el problema nunca fue el entorno, sino la interpretación que haces de él. Y mientras no transformes esa interpretación, seguirás viviendo la misma historia con distintos protagonistas. Por eso el verdadero cambio comienza cuando dejas de buscar afuera lo que solo puede resolverse dentro, cuando asumes que tu actitud es el filtro a través del cual experimentas todo, y que al modificar ese filtro, modificas tu realidad sin necesidad de escapar. En ese proceso inevitablemente te enfrentarás a tus dependencias, a esos hábitos que parecen inofensivos, pero que en realidad dictan tus decisiones, porque la esclavitud moderna no se ve como cadenas, sino como impulsos incontrolados, distracciones constantes y necesidades artificiales que te alejan de tu centro. Y liberarte de eso no significa eliminar el placer, sino recuperar el control sobre él, decidir cuándo, cómo y por qué accedes a lo que deseas.
en lugar de actuar por automatismo, porque cada vez que eliges conscientemente fortaleces tu autonomía y cada vez que cedes sin pensar refuerzas tu dependencia. Y aquí entra una habilidad que separa a quienes avanzan de quienes se quedan atrapados, la capacidad de decidir con claridad en lugar de reaccionar emocionalmente. Porque las emociones son inmediatas, pero no siempre son precisas, mientras que la razón requiere pausa, pero ofrece dirección, y aprender a crear ese espacio entre lo que sientes y lo que haces es uno de los entrenamientos más poderosos que puedes desarrollar, porque en ese intervalo es donde realmente eliges quién eres, no cuando todo está tranquilo, sino cuando algo dentro de ti te empuja a actuar sin pensar, y aún así decides esperar, observar y responder De nada sirve entender todo esto si te quedas en la planificación eterna, porque pensar demasiado se convierte en una forma sofisticada de evitar actuar, y la verdad es que nunca te sentirás completamente listo, nunca tendrás todas las garantías, ni todas las respuestas, pero cada día que pospones es un día en el que refuerzas la inercia. Por eso necesitas moverte incluso con duda, avanzar incluso con miedo, ejecutar incluso sin perfección, porque es en la acción donde se construye la confianza y no al revés. En ese camino también tendrás que redefinir tu valor, dejar de medirlo en función de la aprobación externa y comenzar a construirlo desde la coherencia interna, porque depender de la validación de otros te convierte en alguien inestable, mientras que basarte en tus propios principios te da una solidez que no fluctúa con opiniones, y esa estabilidad es lo que te permite actuar con autenticidad sin necesidad de impresionar a nadie. Pero cuidado con caer en la trampa del perfeccionismo, porque aunque se disfrace de exigencia, en realidad es miedo a fallar, a ser juzgado, a no estar a la altura, y ese miedo paraliza más que cualquier error, mientras que la acción imperfecta te acerca al crecimiento real, porque cada intento te da información, experiencia y ajuste, cosas que nunca obtendrás si te quedas esperando el momento ideal que simplemente no existe. Por eso necesitas exponerte voluntariamente a la incomodidad, no como castigo, sino como entrenamiento, porque cuando eliges hacer lo difícil en momentos controlados, te preparas para enfrentar lo inevitable cuando no lo sea, desarrollando una tolerancia al esfuerzo y al estrés que luego se traduce en estabilidad emocional cuando la vida se vuelve exigente, y en ese punto ya no reaccionas con fragilidad, sino con firmeza. Y finalmente llegas a uno de los actos más poderosos que puedes practicar, el perdón, no como un gesto hacia otros, sino como una liberación personal, porque cargar resentimiento es mantenerte atado a algo que ya pasó, es seguir entregando energía a una historia que no puedes cambiar, mientras que soltar te devuelve el control de tu presente, te permite pensar con claridad y actuar sin el peso de emociones acumuladas que distorsionan tu juicio. Entiende esto con total claridad. Ordenar tu vida no significa eliminar el caos externo, sino desarrollar una estructura interna que no se derrumbe ante él. Significa aprender a sostener la calma mientras todo cambia, a actuar con intención en lugar de reaccionar por impulso y a construir una identidad basada en disciplina, conciencia y propósito. Y si este mensaje está resonando contigo, no lo dejes en una simple reflexión pasajera, conviértelo en acción. Escribe ahora, suscríbete, comparte este contenido con alguien que esté perdido y regresa cada vez que necesites recordar que el control que buscas nunca estuvo afuera, sino esperando a ser reclamado dentro de ti. Porque el verdadero cambio no comienza cuando el mundo mejora, sino cuando tú decides enfrentarlo con una mente diferente. Y ahora que has llegado hasta aquí, no puedes permitirte volver a la inconsciencia automática en la que vivías antes de escuchar esto, porque lo que ya has comprendido, aunque sea parcialmente, te coloca en una posición distinta frente a tu propia vida, una posición donde ya no puedes fingir, que no sabes por qué te sientes como te sientes, ni puedes seguir culpando al entorno por un desorden que nace y se sostiene en tu manera de pensar, de interpretar y de reaccionar. Y es precisamente en este punto donde la mayoría retrocede, porque entender implica responsabilidad y la responsabilidad exige acción sostenida, incluso cuando la motivación se disuelve y solo queda la disciplina desnuda, enfrentándose a tu resistencia interna, que es donde realmente se define quién eres.
Porque no nos engañemos, el verdadero desafío no es escuchar ideas profundas ni sentirte inspirado por unos minutos. El verdadero desafío es sostener ese nivel de conciencia cuando vuelvas a la rutina, cuando el cansancio aparezca, cuando las distracciones vuelvan a reclamar tu atención y cuando la vieja versión de ti mismo intente recuperar el control con pensamientos conocidos, con excusas bien construidas y con hábitos que han sido repetidos tantas veces que parecen inevitables. Y es ahí donde debes recordar que no eres tus impulsos, no eres tus emociones pasajeras, ni tampoco eres tus patrones automáticos. Eres quien decide si los sigue o los transforma. Eres quien puede interrumpir el ciclo y elegir una respuesta distinta, aunque al principio cueste, aunque se sienta incómodo y aunque no veas resultados inmediatos. Y en ese proceso tienes que desarrollar una relación completamente nueva con la incomodidad, porque mientras sigas interpretándola como una señal de que algo está mal, seguirás huyendo de las oportunidades que más pueden hacerte crecer, cuando en realidad la incomodidad bien entendida es una señal de expansión. Es la evidencia de que estás saliendo del piloto automático, de que estás desafiando estructuras internas que llevaban años sin ser cuestionadas, y cada vez que eliges quedarte en ese espacio incómodo, en lugar de escapar, estás reconfigurando tu mente, estás entrenando una versión de ti que no depende del placer inmediato, sino del propósito a largo plazo. Esto significa que tendrás que observarte con una honestidad que incomoda, detectar las áreas donde te estás saboteando, reconocer las veces en las que eliges lo fácil en lugar de lo correcto, aceptar que muchas de las limitaciones que sientes no vienen de afuera, sino de creencias que has reforzado durante años sin cuestionarlas, y en lugar de castigarte por ello, utilizar esa información como material de construcción, porque el estoico no se juzga para destruirse, se analiza para mejorarse. Convierte cada error en una herramienta y cada caída en una lección que lo acerca a una versión más consciente y más fuerte de sí mismo. A medida que avances en este camino, comenzarás a notar algo que antes parecía imposible, una especie de estabilidad interna que no se rompe con la misma facilidad, una claridad que te permite ver las situaciones sin el filtro distorsionado de la emoción descontrolada, una capacidad de respuesta que reemplaza la reacción impulsiva. Y esa transformación no ocurre de un día para otro, ni se mantiene sin esfuerzo. Es el resultado de repetir pequeñas decisiones correctas, una y otra vez, hasta que se convierten en parte de tu identidad, hasta que actuar con disciplina deja de ser un esfuerzo constante y se convierte en tu forma natural de vivir. Y cuando llegues a ese punto entenderás algo que cambia completamente la manera en la que ves la vida, que la paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos sin perder el centro, que el control no es dominar todo lo externo, sino mantener el dominio sobre tu mundo interno sin importar lo que ocurra afuera, y que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieres en cada momento, sino en no ser esclavo de lo que sientes, de lo que deseas o de lo que temes perder. Por eso este no es un mensaje para consumir y olvidar, es un llamado a reestructurar tu forma de vivir desde la raíz, a cuestionar lo que dabas por hecho, a construir una disciplina que no dependa del estado de ánimo y a desarrollar una mentalidad que no se derrumbe ante la incertidumbre. Y si realmente quieres que este proceso tenga un impacto real en tu vida, necesitas comprometerte más allá de este momento. Necesitas convertir estas ideas en acciones concretas que incluso cuando nadie te esté viendo, incluso cuando no haya reconocimiento ni recompensa inmediata. Así que vuelve a escribirlo, pero esta vez con una intención más profunda, más consciente, más firme. Yo elijo ordenar mi vida desde dentro, y no lo hagas como una simple repetición, sino como un recordatorio constante de que cada decisión que tomas, cada pensamiento que alimentas y cada acción que ejecutas está construyendo o destruyendo la estructura interna sobre la que se sostiene tu vida. Y si este mensaje realmente ha despertado algo en ti, entonces no lo dejes aquí, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad y sobre todo vuelve a este contenido cada vez que sientas que estás perdiendo el rumbo, porque la transformación no es un evento aislado,
sino un proceso continuo que exige presencia, disciplina y la valentía de enfrentarte a ti mismo una y otra vez hasta convertirte en alguien que ya no necesita escapar porque ha aprendido a sostenerse desde dentro. Y en este punto ya no se trata simplemente de entender el mensaje, sino de encarnarlo en cada decisión cotidiana, porque el conocimiento que no se ejecuta se convierte en una carga silenciosa, una especie de deuda interna que te recuerda constantemente quién podrías ser y quién estás eligiendo ser realmente. Y esa distancia entre potencial y acción es precisamente la fuente de gran parte de la frustración que muchos sienten pero no saben nombrar. Por eso es imprescindible que comprendas que cada día representa una oportunidad concreta de cerrar esa brecha, no con gestos grandiosos ni cambios extremos que duran poco, sino con actos deliberados, sostenidos y coherentes que van moldeando tu carácter con una precisión casi imperceptible, pero profundamente transformadora. Porque la vida no cambia en momentos épicos como a veces te han hecho creer, cambia en la repetición silenciosa de elecciones correctas cuando nadie está mirando, en la disciplina que aplicas cuando no tienes ganas, en la forma en la que te hablas cuando fallas y en la rapidez con la que decides volver a intentarlo sin quedarte atrapado en la autocrítica destructiva. Y ahí es donde se construye una identidad sólida, no en la perfección sino en la consistencia, no en la ausencia de errores sino en la capacidad de aprender de ellos sin perder el rumbo ni la determinación. Y es importante que entiendas algo con absoluta claridad. El mundo exterior siempre será inestable, impredecible y en muchos casos injusto, pero esa realidad no tiene por qué traducirse en caos interno si desarrollas una estructura mental lo suficientemente fuerte como para sostenerte en medio de cualquier circunstancia, porque cuando aprendes a diferenciar lo que depende de ti de lo que no, dejas de desperdiciar energía en batallas imposibles y comienzas a invertirla en aquello que realmente puedes transformar, que es tu actitud, tu enfoque y tu forma de responder. Esto implica que tendrás que soltar la necesidad de control absoluto, aceptar que hay eventos que no puedes evitar y personas que no puedes cambiar, pero también reconocer que siempre tienes el poder de elegir cómo interpretas y cómo actúas frente a esas situaciones. Y esa elección repetida una y otra vez es lo que define tu experiencia de vida mucho más que las circunstancias en sí mismas. Porque no es lo que ocurre lo que determina tu paz, sino la forma en la que lo procesas internamente. A medida que profundices en este camino, notarás que tu diálogo interno comienza a transformarse, que ya no te hablas desde la queja constante o la victimización automática, sino desde una posición de responsabilidad que, aunque al principio puede resultar incómoda, termina siendo profundamente liberadora, porque te devuelve el control sobre tu propia narrativa. Te permite reinterpretar el pasado sin quedarte atrapado en él y te da la capacidad de actuar en el presente con una intención mucho más clara y dirigida. Y en ese proceso también aprenderás a tolerar el silencio, un silencio que al inicio puede parecer vacío, pero que en realidad está lleno de información valiosa sobre ti mismo, sobre tus pensamientos recurrentes, tus miedos no resueltos y tus deseos más profundos. Y en lugar de huir de ese espacio como lo hace la mayoría, comenzarás a utilizarlo como una herramienta de autoconocimiento que te permite ajustar tu dirección con mayor precisión, eliminando el ruido innecesario y enfocándote en lo esencial. Con el tiempo descubrirás que ya no necesitas estímulos constantes para sentirte bien, que puedes estar contigo mismo sin sentir incomodidad, que tu paz no depende de lo que ocurra afuera ni de la aprobación de otros, y ese es uno de los indicadores más claros de que estás construyendo una verdadera fortaleza interior, una que no se quiebra fácilmente porque no está basada en factores externos, sino en una disciplina interna que has cultivado con intención. Pero no olvides que este camino no es lineal. Habrá días en los que sientas que avanzas con claridad y otros en los que parecerá que retrocedes, momentos en los que tu mente estará enfocada y otros en los que volverá a dispersarse. Y eso no significa que estés fallando, sino que estás en proceso, porque el crecimiento real incluye fricción, incluye duda y también incluye recaídas, pero lo que marca la diferencia es tu capacidad de regresar al camino cada vez sin dramatizar, sin rendirte y sin perder de vista el objetivo que te propusiste desde el inicio.
Así que si realmente quieres transformar tu vida desde dentro, necesitas asumir este compromiso con una seriedad distinta, dejar de tratar tu desarrollo personal como algo opcional y comenzar a verlo como una responsabilidad diaria que requiere presencia, disciplina y una voluntad firme de mejorar incluso cuando no hay resultados visibles inmediatos, porque es en esa etapa invisible donde se están construyendo los cimientos de todo lo que vendrá después. Por eso, antes de cerrar este momento, vuelve a hacer esa declaración con una convicción más profunda, más consciente y más alineada con lo que acabas de integrar. Yo elijo ordenar mi vida desde dentro y permite que esa frase se convierta en un recordatorio constante de que el cambio real no depende de factores externos, sino de la suma de decisiones internas que tomas cada día. Y si este mensaje ha generado claridad en ti, no lo dejes aislado, compártelo, suscríbete y regresa a él cada vez que necesites reenfocar tu mente. Porque la transformación no ocurre en un instante, sino en la repetición consciente de elecciones que con el tiempo terminan redefiniendo completamente quién eres y cómo vives. Y ahora, si realmente estás dispuesto a llevar esto a un nivel más profundo, tienes que comprender que no basta con mantener la intención viva durante unos días, porque la mente humana tiene una tendencia natural a regresar a lo cómodo, a lo automático, y si no estructuras un sistema interno que sostenga tu disciplina, cuando la motivación desaparezca, inevitablemente volverás al punto de partida, aunque hayas tenido momentos de claridad. Por eso el verdadero cambio no depende de cómo te sientes en el inicio, sino de lo que haces cuando ya no sientes nada especial, cuando la emoción se ha apagado y solo queda la decisión consciente de continuar o abandonar. En ese instante silencioso, donde nadie te observa y donde no hay reconocimiento inmediato, es donde se define la dirección real de tu vida, porque ahí no actúas para impresionar ni para cumplir expectativas externas, actúas desde tu nivel de compromiso contigo mismo, y ese compromiso se fortalece cada vez que eliges hacer lo correcto en lugar de lo fácil, cada vez que sostienes el enfoque cuando tu mente intenta dispersarse, cada vez que decides avanzar aunque el progreso sea lento y casi imperceptible, porque entiendes que la acumulación de pequeñas acciones correctas termina generando resultados que, vistos desde afuera, parecen repentinos, pero que en realidad son el resultado de una construcción interna constante. Y en este proceso es fundamental que redefinas tu relación con el tiempo, porque la mayoría vive con una urgencia mal gestionada que los lleva a querer resultados inmediatos sin respetar los procesos necesarios para lograrlos. Y cuando esos resultados no llegan con la velocidad esperada, aparece la frustración, la duda y finalmente el abandono. Pero cuando comprendes que todo lo que tiene valor requiere repetición, ajuste y paciencia, dejas de desesperarte por lo que aún no ves y comienzas a enfocarte en lo que sí puedes hacer hoy, entendiendo que cada día bien ejecutado es una inversión directa en la persona en la que te estás convirtiendo. Eso implica que vas a tener que tolerar la lentitud del progreso real, aceptar que habrá momentos en los que parecerá que no estás avanzando, que los cambios no son visibles o que incluso estás estancado, pero si mantienes la coherencia en tus acciones, si sigues aplicando los principios que ya comprendiste, tarde o temprano esa acumulación invisible se hará evidente, y cuando eso ocurra, no será producto de la suerte ni de un golpe de motivación. Será la consecuencia lógica de una disciplina sostenida que la mayoría no estuvo dispuesta a mantener. Al mismo tiempo, necesitas aprender a gestionar tu energía con inteligencia, porque no se trata solo de hacer más, sino de hacer mejor, de identificar qué actividades realmente aportan a tu crecimiento y cuáles simplemente consumen tu tiempo sin generar valor. Y esto requiere un nivel de autoconciencia que solo se desarrolla cuando comienzas a observarte con atención. Cuando analizas tus hábitos diarios, tus patrones de comportamiento y la forma en la que distribuyes tu enfoque a lo largo del día, eliminando progresivamente todo aquello que no está alineado con la vida que quieres construir.
Y en ese análisis también descubrirás que muchas de tus decisiones han estado influenciadas por factores externos que nunca cuestionaste, expectativas sociales, opiniones ajenas, comparaciones constantes que distorsionan tu percepción y te hacen sentir que siempre estás por debajo o que necesitas demostrar algo, cuando en realidad el único estándar que debería importarte es el que tú mismo defines en función de tus valores, tus objetivos y tu visión de vida, porque vivir intentando cumplir con expectativas externas es una de las formas más seguras de perderte a ti mismo sin darte cuenta. Por eso este camino también exige que desarrolles una independencia mental que te permita mantenerte firme incluso cuando otros no entienden lo que estás haciendo, incluso cuando no recibes apoyo o cuando tus decisiones no son validadas por quienes te rodean, porque si dependes de la aprobación externa para sostener tu disciplina, tu progreso siempre estará condicionado por factores que no controlas, y eso te vuelve inestable, mientras que cuando actúas desde una convicción interna sólida, tu comportamiento se vuelve consistente independientemente del entorno. A medida que integras todo esto, tu percepción de los problemas también cambia, porque dejas de verlos como obstáculos que te detienen y comienzas a interpretarlos como oportunidades de entrenamiento, situaciones diseñadas para ponerte a prueba y fortalecer las áreas en las que aún necesitas trabajar. Y esta reconfiguración mental es lo que te permite mantener la calma en medio de la presión, actuar con claridad cuando otros reaccionan impulsivamente y tomar decisiones más acertadas incluso en contextos difíciles. Y es en ese punto donde empiezas a notar una diferencia real. Ya no te dejas arrastrar con la misma facilidad por las emociones intensas. Ya no reaccionas de forma automática ante cada estímulo y comienzas a experimentar una sensación de control que no proviene de dominar el entorno, sino de dominarte a ti mismo. Y esa es una de las formas más puras de libertad que puedes alcanzar, porque no depende de circunstancias externas, sino de una capacidad interna que has desarrollado con práctica constante. Pero no olvides que esta construcción requiere mantenimiento continuo. No es algo que logras una vez, es un proceso dinámico que necesita ser reforzado cada día a través de tus decisiones, tus hábitos y tu forma de pensar, porque en el momento en el que bajas la guardia, la inercia vuelve a aparecer y la mente tiende a regresar a sus patrones anteriores. Por eso la vigilancia interna no es una carga, sino una herramienta que te permite mantenerte alineado con la versión de ti mismo que estás construyendo. Así que si has llegado hasta este punto, no lo conviertas en un simple ejercicio de reflexión. Conviértelo en un punto de inflexión real, en un momento donde decides con claridad que no vas a seguir viviendo de forma automática, que vas a asumir el control de tu mente, de tus decisiones y de tu dirección, y que vas a sostener ese compromiso, incluso cuando no sea fácil, incluso cuando nadie te esté observando, e incluso cuando los resultados tarden en aparecer, porque entiendes que el verdadero cambio no es inmediato, pero sí inevitable cuando la disciplina se mantiene. Vuelve a escribirlo, pero esta vez con una convicción que no deje espacio para la duda. Yo elijo ordenar mi vida desde dentro, y deja que esa frase no sea solo un comentario, sino una guía práctica que oriente cada una de tus acciones a partir de hoy. Y si este mensaje ha despertado algo en ti, no lo dejes aislado. Compártelo con alguien que también necesite este nivel de claridad. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad y regresa cada vez que sientas que pierdes el enfoque, porque recordar quién eres y hacia dónde vas es una práctica que nunca deja de ser necesaria cuando estás construyendo una vida con propósito real.